Bueno, estamos. Silvia, Mariela, cuando quieran. Buenos días, soy Silvia, le hablo desde Tucumán, me encuentro en contexto de encierro. Les doy la bienvenida a esta 7ª jornada de la Diplomatura en Integración Social. Como socia de Liberté, esta es una de las actividades que realizamos. Espero hayan pasado un lindo receso para los que estuvieron de vacaciones y para los que recién la iniciaron, la pasen lindo. Saludo desde Tucumán a Mariela, Pamela, Pampa y a todas las personas que están conectadas y que hacen posible esta diplomatura. Bienvenidos, linda jornada para todos y le doy el pase a Mariela. Mariela. Bueno, No sí, puedes. está muteada, Mariela. Ahí está. Bueno, muchas gracias, compañera. Mi nombre es Mariela. Es un honor dar inicio al módulo Sistema Penitenciario desde una mirada restaurativa. Desde el diálogo y el intercambio de ideas podremos construir un espacio más crítico y colaborativo que nos permita avanzar a soluciones más justas y sostenibles para toda nuestra sociedad. Les invito a todos, a todas, a todes a participar activamente para construir con sus experiencias y sus perspectivas únicas a construir un espacio más amplio de distintas miradas. Muchas gracias a todos y le paso la palabra al compañero Pampa. Bueno, gracias. No voy a decir mucho más que lo que dijeron las chicas. Sí, repetir, para algunos, sabemos que hay personas que se están conectando nuevamente este sábado y que han hecho la diplomatura el año pasado. Nada, recordar y contarles que esta diplomatura se coordina desde dentro de la cárcel, en este caso de la Unidad Penal 15 de Máxima Seguridad de Batán. Lo coordinamos desde la Cooperativa Liberté, que es una cooperativa, el año pasado yo decía, la única cooperativa de la Argentina y de la región cuyo Consejo de Administración estaba preso. Este año ya estoy agregando algo más y estoy diciendo que somos la única cooperativa del mundo con el Consejo de Administración presos y víctimas. Con toda esa cualidad es que tenemos este honor de poder coordinar esta diplomatura que la certifica la Universidad Nacional de Mar del Plata por 3er año. Y bueno, sin más que eso, siguiendo siempre con la idea de transmitir, difundir y dar a conocer el trabajo que llevamos adelante desde Liberté, junto a las organizaciones y las personas que nos acompañan, hoy, este año, conformados como Comunidad Liberté. Bueno, ahora sí, Miguel. No, Si das Sí, Ricardo. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, bien, vamos con Ricardo entonces. Gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Como decía Mariela, estamos dando inicio a un nuevo eje de trabajo de esta diplomatura, que es el eje de sistema penal en una perspectiva restaurativa. Hoy nos acompañan 2 personas muy importantes, porque tienen 2 enfoques desde 2 lugares distintos y complementarios. Entonces, les cuento un poquito cómo va a estar organizada la jornada de hoy. Tanto María Laura como Lautaro van a tener cada uno 25 minutos para compartirnos sus ideas. Después vamos a hacer la ecopausa, nos vamos a dividir en grupos, y les recuerdo entonces que durante la clase mantenemos los micrófonos cerrados, las cámaras encendidas. Cuando vamos a salas, ahí ya está mi compañera Claudia, no sé si ya estás lista, pero termino de contar un poquito lo general. Micrófonos cerrados, cámaras encendidas,
durante la exposición, la conversación y el diálogo, no va a estar abierto el chat, solo lo abrimos después que abrimos las salas, ¿sí? Para que puedan contarnos ideas, síntesis, y recuerden que cada vez que van a una sala, cuando dividimos el espacio en pequeños grupos, tienen que aceptar sobre la pantalla que disponen la entrada a la sala. Por favor, háganlo, porque si no se nos arman grupos muy dispares, grupos de muy poquitas personas o de una persona, porque, digamos, si ustedes rechazan el ingreso, se queda gente sola trabajando. Entonces, acepten el ingreso a las salas, elijan por sala a alguien que pueda hacer una pequeña síntesis, y después hacemos el procedimiento habitual, que es el sorteo de las 5 salas para que 5 compañeras o compañeros puedan contarnos un poco qué estuvieron trabajando. Y tenemos después un tiempo para que nuestros invitados nos puedan también compartir ideas. Así que eso es más o menos en general cómo vamos a funcionar el día. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a esta diplomatura en integración social. Hoy daremos inicio al módulo Sistema Penitenciario. En esta ocasión hemos de contar con la participación de 2 destacadas personas expertas en la materia. Hablamos de Lautaro Fernández, subdirector del Instituto de Formación Penitenciaria número 6001 del Servicio Penitenciario Bonaerense. Presentará su exposición El Servicio Penitenciario desde una mirada restaurativa, la experiencia de la unidad número 45 Melchor Romero, y también en esta jornada nos ha de acompañar con su exposición la doctora María Laura Garrigós, reconocida abogada y ex jueza de la Cámara Nacional de Casación Penal en lo criminal y correccional, actualmente subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación, quien estará presentando miradas sobre el rol del servicio penitenciario. Le cedo la palabra ahora a Claudia y Jimena para que presenten el módulo. Adelante. Buenos días a todos y a todas. Acá llegando, no sé si se escucha bien. Yo escucho un poquito que retumba, pero a lo mejor es lo que sucede siempre en la sala. Bueno, bienvenidos especialmente María Laura y Lautaro, y bienvenidos a todos y todas a este eje, a este nuevo eje que presentamos. No sé si Ricardo ya un poquito adelantaste, pero parece importante destacarlo porque este eje, conjuntamente con el eje de educación, son los 2 ejes que tenemos nuevos este año. Y los tenemos nuevos gracias al público acá presente, ¿no? Que a partir del año pasado, cuando tomamos una encuesta sobre qué otros temas querían ampliar o profundizar en la diplomatura, hubo muchas personas que señalaron la importancia de incluir el sistema penitenciario para poder pensarlo, y también educación. Y bueno, no me quiero extender en eso, pero no me parece que es menor educación y sistema penitenciario. Estaba recordando por estos días a Carlos Soler en las clases del año pasado, y él en un momento hablaba sobre la importancia de que la educación pase a ser un eje fundamental dentro del servicio penitenciario, ¿no? Tomando un poquito la posta por sobre la seguridad. Así que me parece sumamente significativo que estos hayan sido los 2 ejes que introdujimos este año, que empecemos con este. También, bueno, para mí es significativo porque yo provengo de la educación, no provengo del derecho, así que bueno, coordinar este eje también ha sido un placer. Agradezco a los compañeros y esperemos que todos, bueno, disfruten también esta clase. Muy bien, seguimos entonces con la presentación ya
de los disertantes de esta jornada. Estamos presentando a Laura Garrigós, quien ha de exponer sobre miradas sobre el rol del sistema penitenciario. Es un verdadero privilegio contar con la presencia de la destacada doctora María Laura Garrigós en nuestra diplomatura en integración social. La doctora Garrigós es ex jueza de la Cámara Nacional de Casación Penal en lo criminal y correccional, y en la actualidad se desempeña como subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación, con una extensa y reconocida trayectoria en el ámbito de la justicia y los derechos humanos. La doctora Garrigós aporta una perspectiva profunda y enriquecedora sobre el sistema penitenciario. Su amplio conocimiento y compromiso con los principios de justicia, igualdad y dignidad humana nos brindarán una mirada esclarecedora sobre el rol fundamental que desempeña el servicio penitenciario en nuestra sociedad. Estamos emocionados de escuchar sus reflexiones sobre las problemáticas actuales del sistema penitenciario y sus posibles soluciones. Su valiosa experiencia nos inspira a buscar un sistema más justo, inclusivo y respetuoso de los derechos humanos. Bienvenida, doctora María Laura Garrigós. Estamos ansiosos por enriquecernos con su conocimiento y sabiduría en esta clase tan relevante del módulo Sistema Penitenciario en nuestra diplomatura. Adelante, por favor. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todas y a todos. Para mí es un orgullo poder estar, haber sido invitada a esta reunión para poder ponerlos un poco al tanto de los problemas que he podido apreciar en la gestión en la que me estoy desempeñando actualmente, no que no los conociera de antes, solo que ahora hasta en parte dependen de mí y a veces no hemos logrado solucionarlos. Cuando uno habla del servicio penitenciario, en realidad piensa en el servicio penitenciario federal, pero servicios penitenciarios en el país hay uno por provincia, excepción hecha de la provincia de La Pampa y de la ciudad de Buenos Aires, que son dos distritos que no tienen su propio servicio penitenciario. La provincia de La Pampa, como no tiene su servicio penitenciario, construye unidades penitenciarias que gerencia el Servicio Penitenciario Federal y por eso paga alquiler. La ciudad de Buenos Aires, por otro lado, también deriva las personas detenidas en su ejido, en su jurisdicción, al Servicio Penitenciario Federal, pero no recibe el Estado Nacional no recibe retribución a cambio de esto. Cuando hay detenidos que son del ámbito federal en provincias donde no hay unidades del servicio penitenciario, estas personas se alojan en servicios penitenciarios provinciales y el Estado Nacional paga alquiler por eso. No hay unidades penitenciarias en todas las provincias, unidades penitenciarias federales en todas las provincias. La gran construcción de unidades penitenciarias se produjo cuando todavía muchos de los territorios eran territorios nacionales, y entonces el Estado Nacional era el que tenía dominio sobre esas tierras y allí construyó las unidades penitenciarias. Así que en las provincias antiguas y tradicionales ustedes no van a encontrar unidades penitenciarias. Corrientes, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, San Juan, San Luis, en Salta y Jujuy ahora tenemos. Pero hay sí en lo que eran territorios nacionales, Formosa, Misiones, Tierra del Fuego, bueno, ahora Tierra del Fuego ya no, pero hubo, Santa Cruz, Chubut, Neuquén. Entonces, esto genera, desde el punto de vista, ya que estamos hablando de servicio penitenciario y educación, genera un problema grande cuando las personas alojadas en una unidad penitenciaria federal son trasladadas a otra unidad penitenciaria del sistema federal
porque en la educación, en el Servicio Penitenciario Federal, depende de los ministerios de educación de las provincias o de los lugares, digamos, donde están emplazadas las unidades penitenciarias. Y entonces, por ejemplo, si una persona de AMBA es trasladada a La Pampa y estaba cursando el ciclo primario o el ciclo secundario, tendría que ir junto con su certificación de estudios cursados a la nueva unidad donde el sistema educativo de la provincia de La Pampa tendría que reconocer el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, compatibilizarlo e encaminarlo en el sistema de La Pampa. Esto no es tan sencillo. No es sencillo para las personas que están en libertad y que tienen una familia que se ocupa de ir a conseguir los certificados, gestionarlos, hacer la certificación de firmas en los respectivos ministerios. Muchísimo más difícil es para las personas que están privadas de libertad. Habitualmente, esta certificación puede llegar a demorar hasta un año. Y entre tanto, las personas que ingresan a la nueva unidad se quedan sin posibilidad de acceder al nivel que debieran acceder, al nivel educativo al que debieran acceder y continuar sus estudios y así obtener una mejor nota de concepto, porque les falta la burocracia educativa atrás. Nosotros hemos entablado recientemente, bueno, desde el principio de la gestión, pero recientemente ya con las autoridades más importantes, gestiones a fin de lograr una especie de historia educativa de cada una de las personas en situación de encierro. No es sencillo, porque si bien existe un legajo único educativo, estos legajos únicos educativos están en el ejido de cada Ministerio de Educación de cada provincia. No hay un legajo único educativo federal. Y entonces habría que conseguir que conveniaran todas las provincias en la conformación de un legajo único educativo para las personas en situación de encierro. Esto, como para empezar, ya de por sí es un problema. No toda la educación puede, por otra parte, brindarse en forma virtual. Hay muchas disciplinas que necesitan el contacto y además, en materia educativa, el contacto del docente con el alumno enriquece la comunicación, enriquece el aprendizaje, es mucho más significativo, sobre todo para las personas que estando en situación de encierro no tienen otra oportunidad de tener contacto con otras personas con quien cotejar sus avances educativos. Así que fomentamos, por un lado, que la educación no sea virtual, pero por otro lado, a veces es la única solución. Esto estamos hablando de los primeros niveles educativos, digamos, primaria y secundaria, que son los obligatorios. Cuando llegamos al sistema, al nivel universitario, porque dado la extensión de algunas sentencias o por el grado de educación que tienen las personas que ingresan al sistema federal, podemos ofrecer o pretendemos ofrecer educación universitaria. Nos encontramos con que solo contamos con educación universitaria gratuita en el ámbito del sistema penitenciario federal, impartido por la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, porque es la única que tiene un programa de educación gratuita en contexto de encierro. Las otras universidades nacionales no tienen este programa, no tienen este presupuesto, y no hemos podido conseguir que el Consejo de Rectores prevea un programa de educación en contexto de encierro para después, en el futuro, tratar de lograr un presupuesto para educación en el contexto de encierro. Y entonces, las otras universidades que brindan educación superior en contexto de encierro necesitan cobrar los sueldos de los profesores que dedican a eso, los sueldos y el viático de esos profesores. El Servicio Penitenciario Federal no cuenta con esos recursos. No hay partida destinada para eso. Bueno, no hay partida destinada para muchísimas cosas, no solamente para eso,
Y ahí viene el otro problema, porque el servicio penitenciario no es solamente el brazo ejecutor de la ley 24660, que es la que brinda la posibilidad de trabajo y estudio a las personas en situación de encierro. Es asimismo un organismo de control de seguridad, y la seguridad es carísima. Por eso, y ahora vamos a otra cuestión, las unidades penitenciarias mejor gerenciadas, más agradables para las personas que permanecen en situación de encierro, son esas unidades penitenciarias donde la población no supera las 300 personas, las 400 personas. Las unidades penitenciarias tipo complejo, Ezeiza, Marcos Paz, las unidades grandes de más de 1000 personas, son muy difíciles de administrar, tanto para las personas que están a cargo de esa administración, los directores de unidad, como para las propias población que las integra. Son unidades donde la problemática es mayor, los tiempos son más lentos, la medicina es más lenta, la educación es más lenta, el llevar a la persona al lugar donde va a recibir los servicios de salud o los servicios de educación, o llevar la persona al taller educativo, lleva más tiempo que en una unidad chica. Por las características edilicias y por las características de seguridad de esas unidades. En general, cuando una persona que no conoce lo que pasa en la situación de encierro, que son la gran mayoría de nuestra población, por supuesto, piensa en lo que es un servicio penitenciario y en la vida de las personas alojadas al interior de un servicio penitenciario, hace hincapié en la seguridad de esas personas y en la seguridad de las personas que no están detenidas. Como si el estar detenido asegurara y cumpliera un requisito para la seguridad pública, ¿no? Nadie piensa en la vida de las personas que están alojadas al interior de los servicios penitenciarios. Pero cuando uno se conecta con la gente que se ocupa de los servicios penitenciarios, lo primero que advierte es la gran preocupación que tienen estas personas por ayudar a facilitar la vida de las personas que están alojadas, de la población en general, porque esto facilita la vida de los servicios penitenciarios también. Y entonces allí lo primero que hicimos, cuando tuvimos oportunidad, es modificar el sistema de trato y tratamiento del Servicio Penitenciario Federal, para lo cual contamos con la colaboración de expertas antropólogas del CONICET, que hoy integran el Instituto Criminológico del Servicio Penitenciario Federal, y que han diseñado programas especiales de trato y tratamiento de acuerdo no a las características del delito, sino a las características de los tiempos de permanencia en la institución. Porque no es lo mismo estar detenido por el término escueto de 6 meses, 2 meses o hasta 3 años, que estar detenido por 20 años o más. El plan de tratamiento y el plan de vida que hay que ofrecer a la persona privada de libertad en estas condiciones es completamente distinto. Así que hemos destinado un protocolo especial para las penas cortas, tratando de atender en lo posible a un promedio, con máximo 3 años, como mínimo meses, porque hay personas que ingresan hasta por meses hoy al Servicio Penitenciario Federal, y en este programa especial se han fijado objetivos cortos, objetivos cumplibles en el escueto tiempo en que estas personas permanecen alojadas al interior de las unidades. Y esto porque si los objetivos son del mismo tenor o parejos con los de las penas más largas, estas personas nunca acceden a cumplir los objetivos, porque no están previstos
temporalmente dentro de la estructura de la 24660 la posibilidad de acceder a estos objetivos. Así que las penas cortas deben tener objetivos temporalmente cortos y, por supuesto, además de ser objetivos temporalmente cortos, también son de limitada, de logros limitados. No se le puede pedir a una persona que está detenida por el espacio de 6 meses o de 1 año que complete todos sus estudios universitarios. Esto es digamos, es una locura, ¿no? Y entonces no se le puede pedir un progreso en su nivel educativo que sea sustancial, aun cuando hubiera ingresado con primario y secundario completo. Hay que ofrecerle hay que hacerle otra oferta educativa que pueda completar en el espacio en que va a estar detenido, en el espacio temporal en que va a estar detenido. Eso para las penas cortas, pero también existe hoy, dada la modificación que en el 2017 se hizo de la 24660, la posibilidad de condenas muy extensas temporalmente, porque la limitación a las libertades condicionales que estableció esa reforma y que no tiene ninguna probabilidad de ser revertida, porque legislativamente no ha sido posible conseguir consenso, no ya consenso, conseguir interés en revertir la reforma del 2017. Bueno, decía, la limitación a las libertades condicionales hace que la gente permanezca detenida 1/3 más de lo que hubiera permanecido detenido si existiera la posibilidad de acceder al derecho de la libertad condicional, por ejemplo. Y entonces 1/3 más de tiempo, ¿no? Entonces hay que ofrecerle a esas personas no solamente una oferta, no hay que hacerle solamente una oferta educativa que abarque esta temporalidad, sino que en algunos casos el tiempo supera cualquier oferta educativa posible. Y entonces, después de concluidos sus estudios o sus estudios universitarios o los que fueran, esa persona tiene que poder conseguir una oferta de vida, una oferta laboral, una oferta de intereses, una oferta que le permita desempeñarse personalmente aún en el contexto de encierro, para lo que hay que ser muy imaginativo, porque en la limitación del contexto de encierro es muy importante para el ejercicio profesional o para el ejercicio intelectual que está limitado por las posibilidades de acceso. Para esto también hemos desarrollado un programa que se ha puesto en vigencia hace muy poco tiempo, aproximadamente 1 mes. Todavía no tenemos resultados, estamos esperando a ver cómo resulta, pero tiene que funcionar. Partimos de la base de una reflexión que me hizo una de las personas privadas de libertad un día en una charla como esta. Me dijo, mire doctora, yo ya tengo 2 carreras universitarias y me quedan 8 años. ¿Qué voy a hacer estos 8 años? No quiero seguir estudiando una carrera universitaria y tampoco quiero ser técnico de heladeras o de refrigeración. ¿Qué hago los 8 años que me quedan por vivir acá adentro? Y eso, a mí me parece que el Estado tiene que ofrecerlo si lo que pretende es no convertir ese tiempo de detención solamente en castigo, porque si no, el tiempo de detención se convierte exclusivamente en tiempo de castigo. Y ahora viene otro problema. Todos estos problemas que rondan en mi cabeza alrededor de el problema educativo se reproducen en todos los otros derechos de las personas privadas de libertad. Tenemos las mismas situaciones cuando hablamos de salud, cuando hablamos de oferta deportiva, cuando hablamos de oferta religiosa, cuando hablamos de todas las ofertas que el servicio tiene que hacer a la población privada de libertad. Y esto porque
Los recursos de oferta son muy limitados económicamente y porque tampoco están los recursos humanos preparados para hacer una oferta completa. Y además de eso, porque la población ha ido aumentando, ha ido creciendo, lo que limita las posibilidades de tratamiento. Y aquí aparece algo que está en cuestión desde hace 1 año y medio, que es lo que es el cupo de las unidades penitenciarias. El artículo 59 de la ley 24660 establece que las unidades penitenciarias deben tener un cupo que no debe ser superado. En el año 2021, en el Ministerio de Justicia, se elaboró a través de una mesa concertada con la Secretaría de Derechos Humanos y organismos vinculados a la temática, y sobre la base de las prescripciones de organismos internacionales que tienen esto trabajado, Cruz Roja y Naciones Unidas, un cupo para cada una de las dependencias del Servicio Penitenciario Federal. Ese cupo no solamente incluye la cantidad de camas. Habría que decir que antes de la pandemia, en el Servicio Penitenciario Federal había camas dobles en las unidades penitenciarias grandes, y se habían utilizado porque estaba excedido el cupo del servicio penitenciario en unas 3.000 personas, y se habían utilizado los gimnasios como pabellones, y se eliminaron aulas para convertirlas en pabellones, para alojar a las personas que se alojaban, a las que, por supuesto, se les quitaba la posibilidad de ejercer ejercicios físicos, la posibilidad de tener educación, porque no había espacios físicos para esas cosas. Bueno, esto provocó una cantidad de habeas corpus que concluyeron con sentencias que ordenaban que se desarticulara el sistema de camas dobles, lo que redujo el cupo a lo que es hoy de 11.600 personas aproximadamente. Este cupo de 11.600 personas es un cupo que tiene en cuenta la posibilidad de brindar atención de salud, la posibilidad de brindar educación, la posibilidad de brindar trabajo, que son las previsiones que debe tener cualquier persona privada de libertad en función de lo que dice la ley de ejecución penitenciaria. De manera que este cupo es el que permite respetar los derechos de esas personas. Y hay otra cosa más que hay que tener en cuenta. El gran porcentaje de personas que ingresan al Servicio Penitenciario Federal lo hacen en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Y son personas que, de acuerdo a una condena que tuvo la Argentina en el caso López, no pueden ser trasladadas porque no pueden ser alejadas del ámbito donde vive su familia, y no pueden, por ejemplo, ser remitidas a unidades más cómodas, más tranquilas, donde a lo mejor estarían mejor atendidas, pero no estarían en contacto con su familia, como ser La Pampa o el sur, o aún las unidades del norte, que son deseadas por algunas personas que están alojadas acá en los grandes complejos. Entonces, los complejos estos no se pueden vaciar mediante traslados. Estas unidades chicas mantienen un cupo razonable de personas a las que pueden atender razonablemente, y estos complejos, si se mantienen dentro del cupo, pueden cumplir con las prescripciones de la ley. Para eso se bajaron las camas dobles, se volvieron a convertir en espacios comunes y en espacios destinados a educación, a ejercicios físicos, aquellos espacios que habían sido utilizados como pabellones. De manera que, si uno piensa el cupo del servicio penitenciario en función de camas, bueno, hasta podríamos decir hay cupo, pero claro, hay cupo en La Pampa, o hay cupo en Esquel, o hay cupo en Río Gallegos, o hay cupo en Posadas.
pero como el ingreso no es en Esquel, en Río Gallegos o en Posadas, sino que el ingreso es en el ámbito de la AMBA, en realidad no hay lugar para que ingrese nadie más, al menos de momento, si se pretende no violar los derechos de esas personas. El sistema se estira lo más que puede, tratando de respetar los derechos de todas las personas con los recursos que cuenta. No es tan sencillo cumplir con esa tarea, y permanentemente hay exigencia de los tribunales para recibir más personas. Hoy en día esto provocó que en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires haya 1.400 personas alojadas en comisarías y alcaldías, donde no cuentan con atención de salud, donde no cuentan con posibilidades de educación, donde no cuentan con un lugar digno para dormir y estar físicamente. Me decían, por ejemplo, autoridades de la policía de la ciudad de Buenos Aires, que las personas que ellos que tienen alojadas no tienen mesa y silla para comer. Así que comen sentados en el piso, y no tienen nada más. Y para la atención de salud, pues los llevan a hospitales y los vuelven a traer a hospitales, con todo el problema de traslado que esto significa, el problema de seguridad que esto significa. Bueno, resulta de lo cual el Estado Nacional hace grandes esfuerzos por respetar los derechos de las personas alojadas a la orden del Estado Nacional en el Servicio Penitenciario Federal, y paralelamente hay 1.400 personas cuyos sus derechos no están respetados de igual manera. Finalmente hay que decir que de esas 1.400 personas, y en general de las personas que están detenidas a disposición del Estado Federal en el Servicio Penitenciario Federal, el 49% están detenidas en función de la prisión preventiva. No están condenados. Y entonces, lo que el sistema penal debiera cuestionarse es alternativas a la detención preventiva y alternativas a las detenciones de penas cortas, que ocupan un lugar que no permite además que es el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Ejecución Penal. Bueno, básicamente era esto lo que quería contarles. Yo me doy cuenta que no es una alocución para alentar a nadie, pero creo que organizaciones como las de ustedes tienen que dedicarse a pensar imaginativamente qué tipo de soluciones se pueden buscar y se pueden ofrecer para todos estos problemas. Muchas gracias. Bueno, impecable, te iba a avisar que te quedaban 5, así que una joya. Muchas gracias a vos. No sé si no es alentador, pero se trata como de un encuentro, ¿no?, con una foto que conocemos todas y todos. Gracias, María Laura. Bueno, un montón de cosillas allí, picantes y vidriosas que me gustaría después por ahí también preguntar. Calculo que las personas también habrá provocado cuestiones, pero la idea es que pasemos a la exposición de Lautaro, y en todo caso... Disculpen un minuto, una sola cosa les quiero decir, un minuto nada más. María Laura se retira ahora cuando termine la exposición. Si tuviéramos Sí, pero una consulta, tendría que ser ahora el momento. Sola cosa. Ese es el cambio que hacemos sobre la... Me disculpa, una sola cosa quiero decir. Yo ahora voy a viajar y cuando bueno, me voy a una ruta. Después, cuando llego, me conecto nuevamente. Entre tanto, en el chat están, porque yo las he visto, Marisa y Mirta López González, que son dos colaboradoras de la subsecretaría, que pueden contestar cualquier pregunta que pudiera surgir en este lapso. Gracias.
Bueno, yo Gracias diría a que en vos. función de esto, lo siento, yo no sabía, no había estado antes que María Laura se tenía que retirar, pero en función de esto les propongo a todos recalculemos un poquito la agenda. No sé si prefieren hacer algunas preguntas ahora a María Laura antes que ella se vaya, ya que la tenemos aquí, y bueno, no sé, lo pongo a disposición de que modifiquemos eso. María Laura, ¿vos creés que te podés conectar antes que termine la diplo? Sí, está bien. Unos minutitos más, María Laura, vos te podés quedar ahora en este Sí, momento. sí. Entonces yo diría que abramos a preguntas, ¿está? No sé en el tiempo más o menos que teníamos, pero puede ser unos 10 minutitos que por ahí demos como algunas preguntas, ¿no? Sí, de Dale, acuerdo. yo ahí abrí el chat y pueden levantar la mano, les vamos a dar prioridad a personas que están en cárceles y con cámara. Muy bien, no sé si las preguntas, Ricardo, las seguís moderando vos, o por allí está Silvia o Mariela, Sí, que pueden moderar. al conjunto. Ahí tenemos el aula 6 de Rawson. Ahí pueden habilitar el sonido en Rawson si quieren, si pueden. ¿Aló? Hola, muy buenos días, señorita María Laura Garrios. Muy buenos días a todos. Bien, acá los compañeros de la unidad 6 queríamos saber más o menos el tema de los legajos educativos que no son aptos cuando los trasladan de Buenos Aires a provincia. ¿Cuál es lo que qué es lo que nosotros podríamos realizar o pedir para que tener un avance en el lapso ese mientras que nuestros legajos se encuentran trabados? Y otra pregunta más. Las ofertas educativas que tenemos acá en la unidad número 6 son muy bajas. Nosotros tenemos alrededor de pocos cursos al mes o al año. Y bueno, esto es una diplomatura que ganamos hace poco, que nos ofrecieron a varios compañeros, que en total seríamos unos, ¿cuántos? 26, 30 de los 16 pabellones que tenemos. Y bueno, ¿cómo podríamos nosotros de acá poder ganar algunas ofertas más para nuestros beneficios, para ganar nuestros conceptos y poder achicar nuestras condenas? En principio, el problema del legajo no es solamente de la unidad de Rawson, es un problema de toda la República en general, es un problema de cualquiera. Si hoy una familia se muda de Capital a Salta, tiene que llevar su documentación educativa de los chiquitos que están en la escuela, de Capital a Salta, porque no hay entre ministerios de educación de las provincias una comunicación directa. No hay para contexto de encierro y no hay para gente que no esté en contexto de encierro. Y este es el problema, que mientras la persona está en libertad, va y se tramita las cosas personalmente, concurre a los ministerios, la busca, pero cuando no está en libertad, la familia lo tiene que hacer. Y normalmente la familia, las personas que están privadas de libertad, ya tienen bastantes problemas como para además ocuparse de eso. En el caso de que la persona haya completado estudios dentro del servicio penitenciario, es la parte social del servicio penitenciario federal el que se ocupa de recabar esa documentación. En el ministerio, por ejemplo, si usted pasó de AMBA a Chubut, conseguir la documentación desde el Ministerio de Educación de Provincia de Buenos Aires para llevarla al Ministerio de Educación de la localidad donde sea, y que ese Ministerio de Educación la reconozca y lo incorpore como estudiante en contexto de encierro. Como se dan cuenta, ya nada más decirlo, ya es complicado. Lo que se puede hacer es, ante el juez de la causa, hacer una presentación
y acá algunos de los jueces que probablemente me hayan escuchado ya me están odiando, pero bueno, ¿de qué otra manera puede valerse una persona privada de libertad? Si no es dirigiéndose ante su juez o ante el eventual juez que tenga intervención en el lugar donde está residiendo momentáneamente. En Rawson, el doctor Geral me odiaría si me estuviera escuchando en este momento, por ejemplo. Y en cuanto a la oferta educativa, aparte de que por internet ustedes pueden, si tienen acceso a internet, bucear y buscar oferta educativa, porque las páginas EDU están habilitadas, yo digo, allí hay que ser imaginativo, hay que confiar en las ofertas locales, porque la educación depende de la localidad donde está implantada la unidad. Y entonces hay que buscar qué ofrece la ciudad de Rawson, ya no una oferta educativa global, para poder tener educación de contacto. Y esto ya es más complicado, sobre todo porque dependiendo que la ciudad esté dispuesta a incorporar a la unidad penitenciaria como parte de sí misma. Y esto no es tan sencillo para los habitantes que no están en contexto de encierro, porque la gente, pese a que las unidades carcelarias hacen progresar a las regiones, y las hacen progresar porque generan comercio, contratos para los profesionales, es un lugar de trabajo para mucha gente, pese a eso, la gente no quiere una cárcel cerca. Y es difícil para la gente conectarse con la cárcel. Y entonces esto es boca a boca o a través de organizaciones como esta que se ocupan de ir y mostrar que se puede trabajar con la población en contexto de encierro. También se puede apelar, me parece a mí, que ya ha llegado un momento de que las organizaciones de derechos humanos, que tanto bien le han hecho a este país y que han sostenido sobre sus espaldas los 40 años de democracia que hoy podemos ostentar, se ocupen del problema del contexto de encierro. Porque creo yo que es algo que todavía nos debemos. Veo muchas manos levantadas, pero no me toca a mí. Les doy la palabra a la UR4. Bueno, buenos días. Doctora Laura Cardigán, nosotros teníamos una duda acá del módulo 4 del Instituto Penitenciario Federal, con respecto al tema de los estímulos educativos que serían tomados en cuenta para el adelantamiento temporal de la libertad en el caso de que las personas que estudian en el nivel primario, secundario, universitario, puedan acceder al beneficio de la libertad anticipada a través del artículo 140 del estímulo educativo. Queríamos saber por qué no se está tomando en cuenta el tema de un estímulo tan importante que nos toma trabajo, digamos, realizar en el tema de la educación, esforzarnos por hacer un mejor concepto, un mejor poner de nuestra parte para poder estudiar, para poder avanzar, y que en el momento que lo tramitamos o en el momento que decidimos que el juez vea todos nuestros logros, no se tomen en cuenta para una libertad anticipada o para que se tome en cuenta como el estímulo verdadero que tiene que ser. Queríamos saber en ese caso cómo el Servicio Penitenciario Federal... Si me deja, le contesto lo que le puedo contestar. Bueno, porque gracias. la decisión sobre el estímulo educativo es una decisión judicial, no es una decisión que esté en el ámbito administrativo, en el ámbito del servicio penitenciario. Es una decisión del juez que controla la ejecución de la pena, el juez de ejecución. No sé quién será su juez, no sé con quién tendrá usted que tratar, y lo más que puede hacer es, si le niegan el estímulo educativo a partir de una presentación suya, bueno, todavía puede apelar, pero para eso, digo, usted tiene su abogado y su abogado es el que tiene que decirle lo que tiene que hacer.
Yo soy abogada, he sido jueza, pero no puedo decirle lo que usted tiene que hacer. Porque no debo meterme en eso. Por otro lado, la reforma del 2017 de la 24660, no creo que sea su caso, pero bueno, para el caso de gente que ha cometido delito y después del 2017 y tiene una pena larga, o que entra dentro de los delitos que han perdido la posibilidad de tener libertad condicional, parece desalentar el esfuerzo que uno haga por obtener un estímulo educativo, porque si total no va a tener libertad condicional, ¿para qué va a preocuparse en estudiar camino del estímulo educativo, digamos? Sin embargo, hay muchos tribunales que han ya declarado la inconstitucionalidad de la reforma. Así que hay que apostar al estímulo educativo y conseguir más tribunales que adhieran a ese punto de vista. O alguna vez los legisladores tal vez revoquen esa reforma. Otra cosa no puedo decirle. Pero digo, no hay que perder las esperanzas porque total tiene tiempo. ¿Y qué otra cosa va a hacer? Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, muchachos. Ahí tienen audio, la UR. La UR. Hola, sí, buen día. Bueno, nosotros estamos acá en Marcos Paz, módulo 3. La consulta era justo respecto a lo que usted decía, ¿no? O sea, es algo que también yo consulté al mail de la cooperativa, al mail de la jueza que habló la otra vez, que habló muy bien. Mi hija mandó, o sea, ¿no? La consulta es un programa de reinserción social. No existe. O sea, usted habla de la gente que tiene penas cortas. La gente que nosotros tenemos penas largas, por ejemplo yo, mediante una unificación de penas, ¿sí? Y lo mismo que hablaba usted recién, el estímulo educativo, si la aplica el juez o no, la asistida, si aplica con la ley nueva o no, todo criterio del juez, ¿no? O sea, que quedamos a criterio del juez, con la ley nueva. Pero, por ejemplo... con la vieja también, ¿eh? Sí, bueno, pero la asistida... Con la vieja también. Siempre es decisión judicial. Sí, está bien. Siempre el que tiene la palabra es el juez de ejecución. Sí. No, ahí voy al punto. Un programa de reinserción social. Por ejemplo, yo de tener muchos años, por una unificación de pena, y los estímulos y la asistida, puedo llegar a tener mucho antes la libertad asistida, ¿correcto? Sí. Si uno quiere presentar un proyecto, ¿no?, de reinserción social, antes existía, por ejemplo, desarrollo social, reinserción social, un proyecto para decir, como decía usted recién, algo, ¿qué voy a hacer? Tengo habilitado el micrófono. Yo estudié todo, bueno, hice todo lo que tenía que hacer, que le da la posibilidad acá al... Bueno, le digo, hace un mes se empezó a poner en marcha el programa de penas largas. Y el programa de penas largas busca eso, busca dar vida adentro de la unidad. Existen oficios que se pueden desarrollar desde la situación de encierro. Por ejemplo, para ganar dinero. Y poder dar dinero afuera, por ejemplo. Bueno, pero si uno quiere presentar un proyecto, mejor que el ENCOPE, ¿no? ¿A quién me tengo que dirigir para presentar un proyecto? El asunto es ese, usted tiene que hablar con las autoridades sociales de la unidad, con la trabajadora social, con la gente de trato y tratamiento, y preguntarles a ver qué oferta pueden hacerle y empezar a buscar. Esto recién empieza. Bueno. Pero hay que salir a pensar y a buscar. Y después leer el diario, buscar la solución por afuera, pensar, se puede hacer música, se puede hacer literatura, se pueden leer libros para vender libros, audiolibros, por ejemplo, no sé, digo yo, por decir. Las mujeres de la unidad 4 estaban grabando lectura de libros para regalarles a sus hijos que están afuera. ¿No? Ellas les leían el cuento y se los mandaban
grabado para que sus hijos escucharan a ellas contarles el cuento. Y otra consulta, señora, ¿el juez de ejecución puede intervenir en el proyecto? Yo comentarle el Sí, proyecto. el juez de ejecución puede intervenir, no es indispensable, pero a lo mejor el juez de ejecución contempla la situación y puede hacer una petición al servicio penitenciario. No sé si alguien quiere. Sí, ¿qué tal? Buen día, doctora. Gracias. Consulta, el tema cuando usted hablaba de la superpoblación que había en un tiempo cuando estaban las celdas de 2 camas, bueno, yo me encontré en el ámbito bonaerense, pero sabía. Sabemos que en el ámbito bonaerense es igual. Después usted hablaba que, bueno, las condenas cortas, que se está viendo si se modifica, o sea, tendría que modificar los tribunales para no llenar las cárceles con penas cortas. La otra vez hablaba la defensora de ejecución 3 también, de que bueno, puede tener una persona por robar 2 toallones, ¿no? Y tenerlo 6 meses, porque, o sea, se gasta el lugar, se gasta el presupuesto del Estado, y también por ahí resolver situaciones. Y ahí hablamos del tema de la preventiva, lo había comentado otra persona, que no se puede extender tanto la preventiva, que lo echen en cada resolución, tanto los jueces de cámara como lo de cada instancia que uno apela, porque en mi caso yo llevo 4 años y 6 meses procesado. Por un problema jurisdiccional, yo quedé en el medio y llevo tanto tiempo procesado y digo... No me pregunte lo que usted tiene que hacer, porque yo eso no se lo puedo decir. No porque no tengo opinión sobre lo que usted tendría que hacer, pero no se lo puedo decir. Pero se lo hice, pero bueno, como te decía, todos quedamos siempre al criterio del tribunal. A veces no pasan las resoluciones de los tribunales superiores, porque uno sabe cómo tiene que defenderse también, el tema de la educación, y así, bueno, uno sigue buscando la reinserción social, venimos, participamos de esto, si hay proyectos uno lo va a hacer, cuando uno tiene, como te dice, sí tiene que haber espacio. Yo cuando estuve acá en Marco Paz, había cancha de tierra, hoy en día son pabellones, yo sé que se redujo mucho, hay muchas cosas de la cárcel, que había más espacio físico para poder estudiar, para poder hacer educación física y otras usted decía de música, en la época que estuvo Hotel, acá se había un proyecto del tema del grupo de música, tanto de Seiza, de Devoto, de Marco Paz, estaba en Hamburga, o sea, y había mucha interacción, se hacían competencias, o sea, sí sé que están faltando un montón de cosas. ¿Cómo hacemos? Te dicen, acá lo que dice el compañero, que hacer proyectos. Sí, proyectos habría que hacer, porque antes había, para tener más interacción social. Bueno, hay que pensar, a través de las entrevistas pre-libertad, uno tiene que conectarse con las cooperativas de personas privadas de libertad que ahora están afuera y que pueden hacer ofertas, y eso por un lado. Y por otro lado, hay que pensar en generar algo imaginativo con las posibilidades que brinda el encierro. Y en general tiene que ver con posibilidades intelectuales, más que otra cosa, ¿no? Gracias. Tienen audio la UR que dice 2023. Les recuerdo, por favor, de preguntas generales y lo más acotado posible por el tiempo de María Laura, que ya se está por retirar, así pueden consultar el resto. Gracias. Hola, ¿sí se escucha ahí? Hola, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bueno, acá le hablamos del módulo... Discúlpame, ¿Sí? ¿te puedes acercar más al micrófono? Si sos tan amable. Ahí se escucha. Ahí se escucha. ¿Sí? ¿Se escucha ahí? Bueno. Nosotros somos los compañeros del módulo 1 del Complejo Federal 1 en Seiza. Mi nombre es Marcelino Mandiani. Y bueno, obviamente tuve el placer de conocerla en los 10 años del Centro Universitario de Seiza en la creación de lo que usted hizo mucho hincapié, que fue la educación en contexto de encierro. Y quisiera hablar sobre ese tema. Ya que sabemos que las personas que pasan por el centro, por cualquier centro universitario, tienen el índice de reincidencia más baja
¿sí? Porque usted también lo sabe. ¿Por qué no se hace un poco más de fuerza para que eso sea un poco mejor? En cuanto a lo edilicio, en cuanto al espacio, en cuanto a lo físico, en cuanto Ustedes a... en Ezeiza tienen la posibilidad de tener a la UBA, y la UBA trabaja en la medida de los recursos que tiene, y es la única universidad que no nos cobra. No tenemos otra oferta para Ezeiza que podamos afrontar. Sí, pero no tenemos problema con la UBA. No, ya sé que no, pero es lo único que les puedo ofrecer, y es la oferta que la UBA puede dar, porque la UBA a su vez debe tener algún tipo de restricción presupuestaria. Se me ocurre a mí, no lo sé. Creería que sí. Incluso tenemos muchos problemas, obviamente usted lo sabe, con respecto al material físico, ya que no tenemos mucha posibilidad de acceder a ello, porque, por ejemplo, no tenemos una ebook que no tiene ni siquiera conexión a internet, pero bueno, ya eso es algo político. Eso, claro, usted lo sabe. Bueno, pero fuera de esto, más allá de lo edilicio y del contacto con la UBA, voy más que nada a lo humano, ¿sabe? Porque si bien buscamos una reinserción y sabemos que es el lugar para encontrarlo porque tenemos la oportunidad y contamos con todas las herramientas para poder salir un poco mejor de lo que entramos, o con una carrera universitaria, o con un nivel un poquito mejor para poder llegar a comprender y a poder hablar mejor. ¿Por qué al momento, por ejemplo, de calificar, esto no se toma en cuenta? Ah, no. No. Esa es otra pelea. Pero ahí usted tiene la posibilidad del recurso ante el juez de ejecución. No puedo decirle esto, porque para eso usted tiene su abogado. Gente, voy a interrumpir un segundito. Bueno, gracias Marcelino. Hay otras unidades que no les vamos a poder dar la palabra. La doctora, tenemos que respetar sus tiempos, ya se tiene que retirar. Así que agradecemos, pero aquellos que les quedan preguntas por hacer, las pueden hacer en el chat y se van a responder a través de personas cercanas a ella, hoy o en el campo. Muchísimas gracias. Por la oportunidad de contarles más o menos cómo están las cosas. Y esto lo podemos repetir todas las veces que sea necesario, porque yo estoy a disposición. Pero hoy tengo el tiempo limitado. Buenos días. Muchas gracias. Gracias, María Laura. Chao. Muy bien. Gracias, doctora. Ahora sí, vamos a la otra persona que nos está acompañando en esta jornada. Estamos hablando de quien es un honor tener que presentarlo a este expositor destacado de nuestra diplomatura en integración social. Hablamos del licenciado Lautaro Fernández, actual subdirector del Instituto de Formación Penitenciaria número 6001 del Servicio Penitenciario Bonaerense. Nos acompañará en esta enriquecedora sesión con una sólida formación en pedagogía social y su experiencia como técnico superior en tratamiento y seguridad penitenciaria. Lautaro nos brindará una visión única sobre el sistema penitenciario desde una mirada restaurativa. Su exposición, titulada El Servicio Penitenciario desde una mirada restaurativa, la experiencia de la unidad número 45, Melchor Romero, nos permitirá explorar los desafíos y oportunidades en el ámbito penitenciario desde una perspectiva integral. Bienvenido, licenciado Lautaro Fernández. Estamos entusiasmados de aprender de su experiencia y conocimientos en esta importante clase del módulo Sistema Penitenciario. Adelante, por favor. Bueno, Miguel, la verdad que una presentación espléndida. Muy buenos días a todos y todas. La verdad que es un honor estar aquí con todos ustedes y exponer en un panel en el que también, bueno, estaba participando la doctora Garrigós, conociendo su trayectoria y el nivel profesional que tiene
bueno, para mí es soñado. Quiero agradecer a Claudia y a toda la comunidad de Liberté. También quiero agradecerles a las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense, quienes me autorizaron a poder estar aquí hoy con todos ustedes. Soy un convencido de que estos espacios de capacitación, charla, difusión, y parafraseando a un amigo, Sergio Vázquez, son necesarios y realmente muy oportunos. Y es importante estar y participar. Es de imperiosa necesidad cuando se habla de la cárcel, con todo lo que significa la cárcel. Citando a Alcira Daroqui, dice que la cárcel es una maquinaria política del orden social dominante y un espacio de producción de sufrimiento y dolor. Que estemos todos los intervinientes en esta cadena, que es la cadena de la ejecución de la pena privativa de libertad. Y el servicio penitenciario no está exento de esto. La experiencia de las que le voy a hablar tiene lugar en la unidad 45 de Melchor Romero. A mí me tocó ser en ese momento la cara visible del equipo de trabajo que se conformó con mucho esfuerzo, con muchos errores, porque también tuvimos errores, pero un equipo que logró sortear estos escollos y tuvo frutos espectaculares. La unidad 45, ubicada en la ciudad de La Plata, alberga detenidos actualmente jóvenes adultos, o sea, jóvenes de 18 a 21 años de edad, como lo marca la normativa internacional, nacional y provincial. En esa dependencia funciona lo que se conoce como el Programa Integral, Asistencial y Tratamental para Jóvenes Adultos, y este programa contempla solo para aquellos que lo integran la posibilidad de permanencia hasta los 25 años de edad. Sabemos que bajo el principio de reserva, siempre contemplado en nuestra Constitución Nacional, el joven puede o no adherir a lo que se considera un tratamiento o a lo que se considera un programa tratamental. Es voluntario. Bueno, arribo a esta dependencia luego de que se acontecieran distintos disturbios entre jóvenes, entre ellos distintos problemas, y entre jóvenes y personal penitenciario. Al momento de hacerme cargo, y cuando me notifican en ese momento de que iba a ser el nuevo jefe de vigilancia y tratamiento, no sabían si felicitarme o complacerse o decirme lo siento mucho. Le digo yo, ¿dónde está la unidad 45? Melchor Romero, yo soy de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. La Plata, me dice Lautaro. Bueno, ¿y por qué me das esta recomendación? Y porque la verdad que los jefes de penal, los jefes de asistencia y tratamiento y directores y subdirectores no duran mucho en la unidad 45. Esa fue la realidad. Siguiendo con un poquito la experiencia, cuando me reciben las autoridades de ese momento, me dicen, mira, pibe, si a vos te va mal, esta cárcel la volvemos a hacer de adultos. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Bueno, aprovecho la oportunidad para preguntarle a ustedes, ¿saben cuál es la función establecida por nuestros reglamentos, normativa, de lo que debe hacer el jefe de vigilancia y tratamiento? Porque la función está legislada. Está lo que tiene que hacer cada uno. Bueno, yo le voy a decir 2 o 3 puntos. Bueno, la acción del jefe de vigilancia y tratamiento tiene que estar orientada a la creación de un clima interno de confianza, de tranquilidad, de una sana convivencia, gran palabra, y disciplina, por sobre todo, entre los internos. También tiene que fiscalizar todo lo referente al trato a los internos y a las relaciones entre estos y el servicio penitenciario. También tiene que clasificar y efectuar la ubicación de los internos de acuerdo a su grado de peligrosidad, conducta, antecedente, situación procesal, penal, llevando los registros correspondientes. Y también, y no menor, tiene que tener un conocimiento profundo de los internos a su cargo y su contacto diario con ellos. Lo debe capacitar para captar sus problemas particulares, su estado espiritual, psíquico, a efectos de una intervención oportuna de los superiores. No es poco el trabajo que se le indaga
a este jefe de vigilancia y tratamiento. Dicho esto, voy a proceder a realizar un análisis situacional a los efectos de informar a mis superiores a la hora de comenzar esta intervención. Para empezar una intervención tenemos que saber dónde nos encontramos, dónde estábamos parados, qué era lo que había, qué era lo que sucedía. Y hay que saber mirar y observar. Bueno, la situación de la unidad 45 en ese entonces pasaba de que los jóvenes adultos no tenían relación con el personal penitenciario. No había vínculo, no había diálogo. Al contrario, el diálogo era bajo insultos o amenazas. Había una gran tensión de poder entre los jóvenes entre sí, liderazgos, entre jóvenes y empleados. El personal en ese momento estaba desganado, no había un liderazgo claro, no había consignas claras. A la hora de intervenir se percibía tanto de oficiales como de suboficiales cierta inexperiencia, y que no debía ser tal inexperiencia dado a la antigüedad que poseía este personal. Los jóvenes eran llamados a audiencia personal con el jefe de vigilancia, y el joven se manifestaba que no sabía para qué yo lo llamaba en ese entonces. Los jóvenes no sacaban audiencia para pedir hablar con el jefe de vigilancia, con el subjefe de penal o con quien sea. No entendían qué era lo que uno le podía dar. Los visitantes ingresaban tarde, sabemos lo que significa la visita para los privados de libertad. El recuento de población no solo era lento para el número pequeño de pabellones, había 9 pabellones de alojamiento, sino que ese recuento de población era por números, rápido, y sucedía una situación que cuando se abría el acceso a dicha celda, los jóvenes arremetían contra el personal penitenciario, y esto tenía 3 orígenes. Primero, que las necesidades no eran abordadas por el servicio penitenciario. Segundo, que tenían conflicto con el personal. Y tercero, con los privados de libertad. Y tercero, que era la única forma con la cual podían salir con todas sus pertenencias. No funcionaba la visita de encuentro familiar. El personal del grupo Piatja, gran grupo Piatja, que me tocó trabajar con grandes profesionales, realizaba un abordaje superficial de los jóvenes. ¿Por qué superficial? Porque trabajaban la colectividad, la masa, y no hacían un trabajo individual por diferentes cuestiones. Porque no había una confianza, porque el personal de seguridad no acompañaba, y porque no estaban las necesidades aseguradas para que haya un vínculo. Los jóvenes adultos que realizaban algún acto de disciplina, lo que sucedía era que automáticamente, cuando irrumpía la figura institucional, lo voy a citar a César González, que dice que cuando irrumpe la figura institucional, la mirada institucional, estos cuerpos, estos jóvenes que con un pim pum pam entienden todo, ellos entendían que el servicio penitenciario iba a arremeter contra todos ellos, y que ya el problema era no individual, sino era en bandos. Los odontólogos, psicólogos, médicos, procurador, no podían atender a los jóvenes porque no se los llevaban para atender, y porque el joven tampoco manifestaba salir del interior del pabellón para poder ir a hablar con ellos. La requisa era la madre de las batallas. Sabemos lo que pasa con el grupo requisa en las unidades penales, pero acá la particularidad era de que estos sujetos jóvenes, adultos, que no están para nada institucionalizados, gracias a Dios, que se choca con una realidad abrupta, que es la cárcel, es como que hay que enseñarles los comportamientos frente a esta situación. Y era
un problemón. La requisa, si bien cuando se hacía el procedimiento se le solicitaba que se retiren su pertenencia y demás, hasta ahí estaba todo bien, pero el problema acaecía cuando se le solicitaba que se den vuelta para ver si tenían alguna lesión en la espalda o en algún lugar. Bueno, eso era el problema más grande, era por los cuales los jóvenes eran sancionados. Y no entendían el motivo, el por qué. Muchas veces sucedía que la interacción era mala, muchas veces entendían que el objetivo de esa particularidad era otro, pero era un problema. Los jóvenes no sabían cómo actuar frente con la autoridad institucional constituida. Dicho todo esto, y seguro que me olvido de muchas cosas más, pero bueno, yo quiero ser lo más expuesto posible para poder interactuar con ustedes. En este primer análisis que se hace, que hacemos, había un joven adulto que tenía una gran ascendencia, un liderazgo totalmente negativo, no dejaba que la articulación educativa ingrese a los pabellones, no dejaba que el programa, los psicólogos ingresen a los pabellones, tenía subsumido dos pabellones más, y esto hacía que la propuesta tratamental no ingresara. Sumado a esto que no circulaba la palabra. No circulaba la palabra. En el informe consigno todo esto y doy los detalles y voy a dar la primera intervención, ¿sí? Que fue la madre de las batallas en el sentido de que luego de que sucede esta primera intervención podemos empezar a hablar de un cambio de paradigma, porque no todo fue color de rosa. Cuando detecto a este referente de pabellón, porque, gente, la intervención podemos decir que fue espectacular, pero en el principio debemos reconocer y debemos ser claros en esto. No quiero decir que en el país del ciego el tuerto es rey, pero sí quiero decir que es necesaria una clasificación y un reordenamiento de la población carcelaria, para poder sacar el beneficio de algunos para que sean para todos, y que llegue todo para todos. Cuando sacamos a este joven adulto del traslado, que tenía 23 años, paso la novedad de que salió, que había salido el procedimiento bien, me dice el director del programa, me dice: Lautaro, la verdad te quiero felicitar porque es la primera vez que sale un joven adulto bien, sin necesidad de tener que sacar a su compañero de celda y sin necesidad de tener que sacar otra celda. No, muchas gracias, jefe, la verdad. No termino de cortar el teléfono, que tenía el pabellón incendiado. El pabellón número 5 incendiado, literal. Toda la madrugada trabajando y operando para poder resolver ese conflicto. ¿Por qué digo que acá doy inicio a la intervención? Este pabellón, con el correr del tiempo, que estaba destruido, albergó jóvenes adultos de la segunda etapa del programa Joven Adulto, que es un régimen cerrado, modalidad amplia o moderada, alojaba jóvenes que hacían deporte. Deportes no fútbol, como el común denominador del sistema penitenciario, sino agregamos equipo de vóley, básquet, rugby, fútbol. Y hasta fueron a inaugurarlo al pabellón y pusieron la plaquita pabellón deportista. Bueno, ¿qué pasa con los jóvenes? Nosotros tenemos que entender, y citando a Dávila León, que la juventud, el concepto joven, no es el concepto tradicional que tenemos de que
a los 5 años tal cosa, a los 8 tal cosa, a los 10 tal cosa, a los 12. La juventud ha mutado y la realidad social nuestra y carcelaria, por más que tengan la misma edad, no tienen el mismo razonamiento, el mismo comportamiento, la misma historia social. No la tienen. Y es necesario ser abordada. Para empezar este cambio de paradigma, lo que se hizo en ese momento fue tener distintas reuniones, distintas charlas con las oficinas, jefes de secciones que tienen contacto con la población carcelaria. Jefe de talleres, jefe del grupo de admisión y seguimiento, el jefe de sanidad, psicólogos dependientes de la sección sanidad, el jefe de escuela, el jefe de visita. El jefe de escuela, para que se den una idea, tenía su oficina afuera del sector penal. Automáticamente, ese jefe de escuela le digo, no, usted tiene que tener la oficina adentro. Fíjese que ahí ya hablé con el director de la escuela, le va a hacer un lugar para que usted esté ahí. Automáticamente ingresó, a los 10, 15, 20 minutos ya tenía conflicto entre el jefe de escuela, los alumnos y los profesores. ¿Cómo termina esta historia? Siendo relevado el jefe de escuela. Empezamos a tener una mirada cabal. Tengo la reunión más importante y el grupo, no quiero decir más fiel, pero el grupo en el cual hicimos un montón de cosas, que es el grupo Piatja. Cuando llego a la reunión con esta gente, Yara, Andrea, Laura, Janina, empieza el popurrí de reclamos. Que no podíamos estandarizar los pabellones por las etapas, que no podían atender, que a los jóvenes no se los dejaban para atender, que no podían entrar a hacer la asamblea de convivencia, que no... bla, bla. Que había muchos internos sancionados, sí, es verdad. Había muchos internos alojados en el pabellón de separación del área de convivencia en calidad de nada. Muchos internos alojados en las avioneras de contención en calidad de nada. Se querían ir. Los jóvenes se querían ir de la unidad 45 por más que sean de La Plata. En La Plata la única unidad exclusiva de jóvenes adultos era la unidad 45. Querían ir a vivir con la población adulta. Había una relación vertical, nula. Trabajando de a poquito, fuimos ganando confianza y fuimos demostrando en una de las primeras intervenciones que no sacaban audiencia para hablar conmigo, y si no sacaban audiencia para hablar conmigo no había vínculo, o no creábamos vínculo. ¿Cómo empezamos a crear este vínculo? Ingresando al pabellón. El jefe de vigilancia y tratamiento empezó a ingresar con las psicólogas, a meterse en esta asamblea y a ofrecerle los espacios, y que la oficina estaba abierta para lo que ellos quisieran. No resultó positiva esto. Sí positiva de que había una cara nueva, sí positiva de que había alguien que venía, que se preocupaba y que se mostraba abierto al diálogo, pero no se materializaba. Vamos con la segunda estrategia. Empiezo a llamar a los jóvenes por celda y pabellón. Entonces le decía al encargado de turno, tráeme la celda 4 del pabellón 5. ¿Cómo la celda 4 del pabellón 5? ¿Qué? ¿Para que no vuelvan al pabellón? No. Que vengan, que van a hablar conmigo. Iban, y cuando salían con sus pertenencias, porque pensaban que iban a ser capeados, porque pensaban que no iban a volver más al pabellón. En esa primera entrevista los empiezo a atender. ¿Cómo estás? Bien. ¿Necesitas algo? No necesito nada. ¿Yo de usted? No necesita nada. Bueno, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu mamá? ¿Te viene a ver? ¿No te viene a ver? ¿Cómo está tu causa judicial? ¿Qué sabés? ¿Conoces a tu defensor? No. ¿Hace cuánto no hablas con tu defensor? Nunca. ¿Hiciste algún escrito? No sé. Bueno, acá, en esto te voy a poder ayudar yo. En esto te voy a poder ayudar yo. ¿Qué te duele? La muela. Los jóvenes, muchos problemas bucodentales, muchos.
el odontólogo Esteban Toranza, se debe acordar de mí todos los días, porque tenía lista de 20, 25 jóvenes para atender por día, y las psicólogas también. Pero no se Lautaro, sí, perdón. te quedan más o menos unos 5 minutos, y yo sabía que tenías que pasar un videíto. Sí, Ricardo. Para que te organices. Yo digo Avante. esto, que estos vínculos se fueron generando, y se fueron generando a través de la confianza. A mí me tocó administrar la primera etapa de la pandemia, y en esa primera etapa, no me acuerdo quién había hablado de la pandemia de los chicos y las chicas, fue un momento muy trágico para nosotros. La unidad no tenía un lugar de alojamiento para albergar a los jóvenes que sean COVID positivos. Cuando salió con bombos y platillos esta reunión que se hacía con los internos y referentes y demás, nosotros esa reunión la veníamos haciendo hace mucho tiempo antes, gracias a Dios. Automáticamente hicimos lo que se llama una asamblea de convivencia, y los jóvenes tenían miedo de que si algún COVID positivo había, que se cerrara el pabellón y que no entrara nadie a darle la comida. Ese era el temor que tenían. A lo que yo, haciéndome uso de la ascendencia con la que contaba y la confianza con la que contaba con los jóvenes, les dije: ¿ustedes creen que yo, Lautaro, no voy a ingresar al pabellón a darles de comer yo si hay alguien que no quiere ingresar? Y automáticamente, y es un orgullo para mí haber sido... Los chicos dijeron: no, Lautaro, si estás vos, sabemos que no va a pasar. Y ahí automáticamente le dije: tenemos un problema. Si hay un COVID positivo, no tenemos un lugar de alojamiento. Automáticamente ellos manifestaron disponer de un lugar que era el sector escuela, una de las aulas que estaba afuera, nuevas, y en estas aulas nuevas me dice: podemos usar esa. Bien, tenemos otro problema. No tenemos cama, colchones, frazada ni sábana. Listo. Cada uno de los pabellones vamos a sacar una cama, un colchón, una sábana, y ellos fueron partes. En ningún momento se rompió el diálogo. En ningún momento ocultamos información. En ningún momento dejamos internarlo. Llega una orden en esta falta de información y demás, que había que cortar actividades. Y acá ya palmamos con el video. Y en esta actividad nosotros habíamos hecho una jornada, estábamos diagramando una jornada estilo kermés, no con jóvenes solamente de un pabellón, con jóvenes de los 9 pabellones y con jóvenes del régimen semiabierto limitado. Era una jornada general para todos. Y esa actividad, de acuerdo a una resolución, tenía que haber sido nula. Nosotros, en realidad, yo dije: discúlpenme, pero yo no puedo tener la población cerrada, porque esto me va a traer problemas, y nos va a traer problemas. Entonces la jornada la vamos a hacer igual. Y para finalizar, y escucho las preguntas que quieran hacer, les quiero mostrar un videito de 1 minuto, 1 minuto y medio, que es parte de esta jornada y es parte de lo que se logró. Así que no sé si lo pasan ustedes o lo paso yo. Si te queda cómodo el Lautaro, lo pasas Bien. vos, está en la opción. Voy. Disculpen. Ahí va, ¿eh? Cuando ustedes me dicen que lo ve, yo pongo play. ¿Se ve? Pongo play. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world. Never in my life have I seen the sky light up like.
No, hasta la punta tiene que ir, hasta la punta. Mission control, do you read me? Send me my coordinates. Ese fue el video, muchas gracias por su atención y soy un convencido de que las cosas se deben de hacer en equipo y en los contextos de encierro la norma legal que nos rige a todos es rígida y esa rigidez nos lleva a superarnos y a poder implementar nuevas estrategias de abordaje. Muchas gracias. Gracias, Lautaro. No sé si se escucha bien, porque aquí estamos escuchando un poquito más la lluvia que lo que puedo escucharme yo. Bueno, gracias. Y antes de pasar a la ecopausa, que ya queda muy poquitito, si me permiten, yo quiero brevemente presentarles algunas tensiones que observo a partir de las dos exposiciones brillantes, tanto de María Laura como de Lautaro. Que yo le llamo tensiones creativas, porque muchas veces las tensiones las tendemos a ver como conflictos, pero en las tensiones también muchas veces podemos encontrar lendija, el espacio o la creatividad para, bueno, justamente encontrar a lo mejor la punta del ovillo de algunas cosas bien complejas que nos aguardan resolver en torno a lo que es el sistema penitenciario. Simplemente serían quizás varias, pero seleccioné tres que me parecen las más importantes. Una que tiene que ver con la díada seguridad-educación, ¿no? En un momento María Laura dice, la seguridad es carísima. Y por otro lado dice, la educación es escasa o nula, ¿no? Si yo estuviera en una clase, a lo mejor les diría, muchachos, saquemos una hoja y dibujemos una balanza. Y veamos cómo juegan la educación y la seguridad en el servicio de encierro. Esa sería tensión 1, ¿no? Para seguir pensando. Otra tensión que me parece interesante, la 2, tendría que ver con lo que María Laura también presentó como oferta académica, que respondería de alguna manera a la pregunta, ¿qué quiero estudiar mientras estoy preso? O en todo caso, ¿qué puedo estudiar? Porque hay que ver qué está a mi alcance, no cerca de mi unidad penal. Versus, si se quiere, o en tensión con oferta de vida, con ese maravilloso trabajo de campo que nosotros le llamamos los investigadores que hizo María Laura cuando una persona presa le dice, ¿qué puedo seguir estudiando? Me quedan 8 años, ya tengo 2 carreras universitarias. Entonces ahí la tensión estaría en preguntarnos si la oferta académica va por qué quiero estudiar o qué puedo estudiar, o si la oferta de vida, que también fue una palabra de María Laura, tendría que ver, en todo caso, que estoy acá adentro, preguntarme de ahora en más cómo quiero vivir y de qué quiero vivir. Es decir, si no tendría que ver con algo más de elegir una carrera o algo para estudiar, sino tiene que ver con replantearme la vida y cómo sigo de ahora en más, ¿no? Y de ahí en más derivarse que podría o no estudiar, o hacer o trabajar. Y tensión 3, algo ahí muy importante, al menos para nosotros, lo que venimos trabajando, lo que vos planteás, Lautaro, en relación, que lo planteaste desde el vamos, del inicio. Confianza y convivencia. Confianza, estamos adentro de una cárcel, ¿no? Hablar de confianza en una cultura de la desconfianza, porque sabemos que aquí hay una estructura organizativa que todos los días, en relación a lo que puede ser la requisa, que vos también mencionaste, el recuento, las esposas, que si bien por ley serían una excepción, pero sabemos que cualquier traslado que se pone en tela de juicio la integridad física del personal penitenciario o la persona presa, per se va con esposa, al menos lo que yo veo en Entre Ríos. Y vos hablabas de cambio de paradigma, ¿no? Entonces, ¿cómo poder pensar una práctica de confianza dentro de esta cultura que todos los días está recreando el delito, ¿no? Porque las prácticas y los procedimientos de desconfianza que vivimos en el sistema penitenciario pareciera que son las mismas que vivimos en la calle, inclusive en términos de seguridad, y cuando las personas entran aquí, seguirían teniendo un trato de delincuentes, ¿no? Como si el delito se reviviera diariamente.
Y otra cuestión importantísima que vos señalaste, el tema del vínculo. A mí me asombró cuando dijiste de comenzar a gestar un vínculo, porque al menos el estatuto del Servicio Penitenciario de Entre Ríos tiene un inciso muy particular que dice que el personal penitenciario no puede entablar vínculo con la persona privada de libertad. Yo ni bien vi eso, digo, bueno, ¿qué podrá hacer una persona que no puede entablar un vínculo? ¿Cómo vamos a llegar, por lo menos, al artículo 1 de la Ley de Ejecución de la Pena, que es reinsertar a estas personas, y las personas que tienen que tener el trato y el tratamiento deben estar en una situación de desvinculación? Bueno, hasta ahí no pretendo con esto ni responder ni concluir nada, simplemente una síntesis para provocar un poquito, porque ahora vienen las salas, y remover un poquito ahí con la cuchara lo que estamos aquí cocinando entre todos, entre todas, y que vaya saliendo lo más sabroso que podamos para el bien de todos. Eso. Muchas gracias, Claudia. Bueno, no sé, tomo la palabra. La verdad que miraba el video y yo me emocionaba y te miraba a vos y veía tu emoción, porque vos sabés cómo se llama cada uno de esos pibes y lo que hizo cada uno de esos pibes y cómo fue su trayectoria. Y entonces eso me llevaba a pensar cuando empezaste a decir que esa noche vos habías solucionado un conflicto y se incendió. Entonces, bueno, el conflicto es dinámico y es oportunidad, entonces podemos pensar que las oportunidades son dinámicas, y eso, por supuesto, ¿no? Pensar en esto de los vínculos de confianza, en tu compromiso personal, y todo eso que logró hacer comunidad, ¿no? Que logró que ellos se sintieran parte. Pero mirando el video, en ese momento vi gente uniformada y gente vestida de la calle. Entonces yo propongo humildemente que podamos hacer el día del no uniforme, y entonces por ahí podemos un día en cada unidad penitenciaria, con una orden linda, que diga, bueno, este día nos vinculamos diferentes y nos sacamos los uniformes. Y Diana, todos nos sacamos vos un sabés poco los que, uniformes. Diana, vos sabés que el día del uniforme era cuando jugábamos o al fútbol o al vóley. Mirá. Hay un video que tenemos, que no lo encontré para mostrar, jugando al vóley. Y al vóley jugábamos por la Coca-Cola. Qué bueno. Y por las pizzas. Y yo perdía, yo jugaba y yo perdía. Y a la noche nos metíamos en el sector de las casas y yo cenaba con ellos. Yo cenaba con ellos. Y cuando ellos perdían, sacaban plata de su peculio y pagaban ellos. Muy bien. Y vos sabés que esto que vos decís, la emoción está en que siempre hay una anécdota. Obviamente, chicos, no quiero ser, no estamos en Disney, no quiero ser iluso, pero yo les quiero decir que hay muchísimas más anécdotas positivas, donde una psicóloga, Yara, que encontró a la mamá de uno de los detenidos que no lo veía de los 5 años. La encontró pidiendo plata en un banco, en la ciudad de La Plata. Analfabeta la señora, analfabeto el hijo, con todo el problema. Y tuvo la primera visita en un lugar especial que se lo dimos nosotros, en un horario que no era visita, pero era la única forma que podía ir porque ella tenía que pedir plata. Y así un montón de cosas. La ley nuestra, a diferencia de la 24660, no es tan secuencial. No es que tenemos que pasar de un lado a otro lado, a otro lado. Gracias a Dios, la 12256, podemos jugar con los regímenes y modalidades. Y si yo te dijera que con el teatro, Cintia Noto, que hizo un ensayo espectacular, le pudimos salvar la vida a un pibe que no podía andar en ningún pabellón, no me la creen. Pasó por todos los pabellones, pasó por las casas por cárcel, el mejor lugar que tenía la unidad, fue a la unidad 34 de Melchor Romero, una unidad para psiquiátricos, volvió a la unidad 45 y la herramienta que, voy a decir, salvó la vida, capaz que es muy extremo, fue hacer una obra de teatro.
Así te que es eso, Diana, por ahí viene por ahí. Viene por ahí. Muy bien, gracias, gracias por todo. Bien. Si les parece bien, compañeras y compañeros, vamos a hacer una ecopausa breve. Quizás hacemos 6 minutos exactamente. En 6 minutos nos volvemos a conectar para poder atender las cuestiones más personales. Son y 48. O sea, y 54 nos estamos conectando para pasar a los grupos. ¿De acuerdo? Los esperamos y las esperamos en un ratito. Gracias, Lautaro. Ricardo, Sí, 11:54. sí, señor.
Bueno, a los compañeros de la unidad allá en Patán, y al resto de las compañeras y compañeros, vamos a ir volviendo. Bueno, Ricardo, y bien, arrancamos, le cedemos la palabra a Claudia, ¿te parece? Bien. Sí, sí, vamos. Estamos en tiempo porque estamos atrasados. Vamos. Bueno, adelante Claudia entonces. Bien. Bueno, en principio le quiero decir, querida Diana, que tu sueño ya está cumplido, porque hace un ratito llegaron acá el director de la unidad, Gabriel Cufré, y la oficial Natalia Ríos, sin uniforme. Con mate en la mano y sin uniforme. Así que hoy podría ser el día. Así que bueno, le agradecemos a los dos la presencia aquí. Y para continuar con las salas, si ustedes me permiten, yo quiero dar unas breves orientaciones para conversar. Lo que les voy a pedir, si por aquí en el aula podemos ir retomando y hacer un poquito de silencio, porque yo escucho el murmullo y me pierdo un poquito en la conversación. Bueno, algunas recomendaciones para conversar, ya que hoy también estuvimos hablando de educación y también de escuela. Podríamos decir que la escuela nos ha enseñado muchas cosas importantes, ¿no? Nos ha enseñado análisis sintáctico, nos ha enseñado fracciones, trigonometría, en todo esto último a mí me iba mal, pero no nos ha enseñado a conversar, no nos ha enseñado a vincularnos con el otro, ya que hablamos de vínculo, no nos ha enseñado mucho menos a dialogar, y quizá algún corazón, alguna mente inquieta podría estar diciéndome por acá, Claudia, pero eso también tiene que enseñar la escuela, eso no es lo básico. Y yo desde la educación les podría decir que todo es aprendido y que todo lo que es aprendido merece ser enseñado. Y cuando no es enseñado, de alguna manera, las personas lo aprenden de todos modos, lo aprenden a través de la cultura y con una cultura que ya sabemos que no ha ido por la integración social, ¿no? Entonces hemos aprendido una forma de conversar que no es muy acorde a la convivencia, y por eso nos ha traído muchas veces por aquí. Yo tengo para compartirles muy brevemente una filmina, a ver si puedo compartirles, para centrar un poquito en esto que entendemos por conversar, por un conversar que nos lleve hacia la integración social y hacia la convivencia y la paz, ¿no? Y me parece que también es oportuno presentar esto en este módulo, en el cual nos encontramos tantas personas diferentes hablando de temas que son complejos y que también muchas veces nos han llevado al litigio. A ver si puedo compartir. ¿Se ve? Bueno, es muy breve, pero y tal vez quizás muy básico, pero si alguien me preguntaría, bueno, ¿y qué sería conversar bien? ¿No? Yo tampoco sé si bien o mal, pero ¿qué sería una buena conversación? Una buena conversación podríamos decir, en primera instancia, que es una conversación que me transforma. ¿Vieron esas conversaciones que yo salí y dije, ah, bueno, me siento otro, me siento otra, esto realmente hace algo mejor de mí? Me doy cuenta de algo que me permite vivir de una mejor manera. Y también brevemente, algunos elementos que tienen que ver con esa conversación que me transforma, tiene que ver cuando soy capaz de suspender mis juicios y prejuicios. Cuando soy capaz de escuchar de manera atenta, cuando permito que emerja la diferencia, cuando mantengo en esa conversación un hablar cuidadoso, cuando en vez de estar buscando permanentemente el último pelo del gato, busco las coincidencias de lo que está pasando allí, cuando intento que mi aporte sea una innovación a esa conversación, cuando no busco conclusiones, sino que en esa escucha atenta
lo que busco es indagar una síntesis de lo que se ha conversado, y cuando exploro si de esa síntesis se puede derivar en alguna acción o alguna decisión colectiva que nos beneficie a todos y a todas. Bueno, eso, como para ir a las salas con esas ideas. Ahí vamos, que tengan buenas conversaciones transformadoras, buen trabajo. Yo también ahí me incluyo en una sala. Ricardo. Bueno, entonces si te parece bien, hacemos, yo haría 20 salas, si te parece. Dale. ¿Tienes que lanzarme? ¿Los hace vos, Ricardo? Dale. Dale, entonces les recordamos mientras a todas y a todos que les va a aparecer en la pantalla una indicación que tienen que aceptar solo para ingresar, digamos, en la sala. Les pedimos también que en las salas mantengan las cámaras encendidas y los micrófonos los van regulando de acuerdo a la conversación. Yo pienso que podemos hacer, a ver si están ustedes de acuerdo, Claudia, Pampa, el resto de los compañeros, hacemos 30 minutos, ¿les parece bien? Sí, Ricardo, 30 minutos y das la consigna. ¿Querés que la diga yo? Dale, pasa la voz. Orientaciones para propiciar el diálogo. Esas serían las consignas que se tendrían que charlar, la consigna que se tendría que charlar en la sala. Al regreso de la sala, creo que ya lo dijo Ricardo, vamos a sortear según las cantidades de salas que pidan a mano. Tendrían que ponerse de acuerdo de quién en representación de la sala va a expresar la consigna que se decidió en la sala. Con eso creo que estaríamos. Ok, bueno, entonces vamos a las salas. Les deseamos buen trabajo. Vamos a volver 12:37. Permiso, Sabri y Ricardo, no sé si yo escuché, pero no tenemos una consigna precisa para la sala, digo para que esto no genere por allí confusiones, sino a partir de lo conversado y con esas tensiones que presentamos es conversar. ¿Es así? Es así, es así. Bien, o sea que la conversación es una conversación libre, orientados por esas tensiones que planteo, por las que ustedes quieran, por los que les haya generado o resonado la exposición de Lautaro y de María Laura. Y después nos cuentan qué pensan.
Ricardo. Bueno, entonces, si te parece bien, Pampa, pasamos al sorteo de los grupos. Tenemos 20 grupos. Tenemos que cerrar salas. Ah, están cerradas, perdón. Cerradas, están cerradas. Me quedó la pantalla abierta. Sorteamos, dale. Para todas y todos, recuerden en qué número de sala estuvieron. Y si hay delegado o delegada de la sala. Entonces, de 1 a 20. Sorteamos 10 salitas. Y por la hora no sé si vamos a llegar, pero dale, metele. No, pero por si hay vacantes, no para que hablen las 10. Hasta donde lleguemos. Ahí va. Mientras salen sorteada, gente, yo quisiera volver a recordarles, ¿no? Esto que ya Ricardo nos ha dicho varias veces, que en la medida que nosotros vamos por lo individual, por lo singular, le estamos restando tiempo a lo colectivo. Si presentamos casos personales, restamos tiempo a aquello que necesitamos escuchar o aprender todos. Entonces le volvamos a recordar esto en las exposiciones, por favor. Que den cuenta de lo conversado en el grupo. Bueno, Mariela, Silvia, ahí tenemos las salas ya sorteadas, algo. Yo cualquier cosa tomé nota. Yo también. Sala 10, entonces. Bueno, le damos la palabra a la unidad 8, que calculo que deben ser sala 10, o 5, o 20 seguramente. Si no, háganme enseña y pasamos con otro, y después, así le damos prioridad a las salas primero. Pero bueno, ahí le doy la palabra a unidad 8 del Servicio Penitenciario Federal. Hola, buen día, buenos días. Sí, nosotros estamos en la sala, éramos de la sala 18, estamos en la posición 4, por eso levantamos la mano. Si podemos exponer, no hay ningún problema. No te entendí. Que nosotros pertenecíamos a la sala 18, salimos sorteados en posición 4, por eso levantamos la mano, no somos de sala 10. No, bueno, pero está en sala 18, dale, ya tenés la palabra. Salió sorteado. Perfecto, bueno, buenos días a todos, mi nombre es Sergio, estamos acá desde la Unidad Federal número 8 de San Salvador de Jujuy, y bueno, nos tocó compartir en la sala 18 orientaciones para propiciar el diálogo. Basándonos en la experiencia nuestra, digamos, esta es una unidad chica de 150 internos aproximadamente, y bueno, hablábamos justamente, compartíamos que nosotros tenemos la misma visión que compartía el licenciado Lautaro Fernández, pero no tenemos esa posibilidad, digamos. O sea, no somos una unidad en la que contamos con un buen diálogo con el personal, con el servicio. Sí está muy diferenciado con el área de educación, digamos, que es el espacio donde nosotros nos podemos expresar con mayor libertad, podemos tener mejor diálogo con los docentes, pero no existe el diálogo con gente del servicio de otras áreas dentro de lo que es el servicio penitenciario en sí. Nosotros proponemos la empatía,
el respeto, digamos, el poder tener esta posibilidad de romper el protocolo, ¿no? Decir, che, no porque nosotros seamos presos, no nos pueden saludar, no puede haber un buen día, no puede haber una buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué necesita? Venir para acá a la audiencia, ¿no? Acá el diálogo, digamos, prácticamente es nulo. O sea, tu apellido, a dónde vas, nos vemos, te reintegras y creo que todas las personas, todos los seres humanos, digamos, estemos privados o no de la libertad, estamos acostumbrados a relacionarnos con las personas, buscamos los vínculos, buscamos las relaciones. Y todo vínculo, toda relación se crea a través del diálogo. Y nosotros proponemos que ese diálogo pueda empezar a crearse con respeto, con empatía, el poder ponerse con el lugar del otro. Y creo que están dadas las condiciones porque nosotros estamos en una unidad donde tenemos la posibilidad de poder conocernos todos, o que nos conozcan a todos, porque somos una población de 150 internos aproximadamente. Y bueno, y estamos muy agradecidos también, aprovechando el espacio de poder hablar con las autoridades de educación que nos están brindando por primera vez la posibilidad de acceder a lo que es un estudio superior a través de esta diplomatura que estamos haciendo con la cooperativa Liberté. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos desde Jujuy, y ojalá tengamos la posibilidad de seguir participando y poder seguir expresándonos de esta manera. Gracias. Gracias a ustedes, muchachos, por participar. Todo lo contrario. Tienen la palabra, unidad 17. Sí, que está, mi nombre es Marco Alonso. A ver cómo le puedo comentar. Nosotros estamos acá en la unidad 17 a lamentablemente muchos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Perdón, no sé si soy yo, pero se escucha muy mal, ¿puede ser? Y no se está escuchando. ¿Se escucha? Ahora sí. Bien. Le decía que el alejamiento a la ciudad de Buenos Aires de nosotros hace que de repente las cosas lleguen tarde o todo sea muy difícil para nosotros, para los de la unidad 17. Siempre somos el último, la última unidad, entonces todo se complica. No solamente en eso, sino que en todo tipo de trámite judicial, todo truncado, todo muy difícil. Todos los que estamos acá, en la gran mayoría, a veces solicitamos un tipo de trámite, sea salida transitoria, condicional, lo que sea, y es todo muy lento, o utilizan el mismo sistema judicial para poder retrasar todos los sistemas, teniendo todos los requisitos provistos por la ley 24 de 60, así mismo y todo, hay varias personas, y yo me incluyo, que estamos pasados, yo estoy pasado del 2016 con todos los requisitos para mi salida transitoria, y no me la dan porque no quieren dármela, porque no se sabe, siempre utilizan fundamentos antiguos, fundamentos, informes malos, pero sin ningún motivo. O sea, Yo no sé el resto, pero no estaría escuchando. ¿Hacen algún gestito como sí o no? Se escucha Sí, muy con el mal dedo. para mí, se escucha súper mal. Sí, no, pero la señal no queda. A ver si te acercás a la compu, el aparato. Sí, pero estoy prácticamente encima del micrófono. Ahí, cuando estás ahí se te escucha mejor, me parece. No, lo que venía mencionando es la problemática que tenemos nosotros para poder acceder a institutos por culpa de justamente el sistema judicial truncado, frenado. O sea, a propósito, que utilizan el mismo sistema, los mismos,
¿cómo te puedo explicar? El mismo sistema judicial lo utilizan para poder retrasar todos los trámites de uno. Y de esa manera uno sigue cumpliendo una pena y no puede llegar a acceder teniendo todos los requisitos. Eso, como decía mi compañero hoy, el tema de la puerta giratoria, es una mentira que solamente lo utilizan para las campañas, pero no es cierto, porque yo estoy pasado con todos los requisitos desde el año 2016 y sigo estando acá. Y estoy trabajando extramuros fuera del penal y no me dan ningún beneficio. O sea, no me lo otorgan. ¿Por qué? Porque ellos no quieren. Es sencillo, porque la jueza que me toca, de ejecución número 1, no me quiere dar la solicitud. ¿Por qué? Porque no da la cara, no la conozco yo. Hace 2 años que no la conozco, no sé quién es. Porque, cocho, sé quién es, pero no omite mis pedidos, esquiva cuando yo solicito la solicitud. Entonces, ese problema no solamente es conmigo, es generalizado. Tratar de buscar la forma de que sea todo más sencillo, no tan difícil para uno cuando está detenido. Bien, ahora sí se entendió. Gracias, muchachos. No sé en el orden quién sigue, si según mi compu, Rawson, pero no sé, Mariela, Ricardo, Silvia. Rawson. Muchachos de Rawson. Hola, buenas tardes a todos. Nosotros contamos en el grupo número 5 con Claudia, Ángel, María, Jimena, Florencia, Norman y Benítez. Y bueno, de acuerdo a lo hablado escuchado sobre el director Lautaro Fernández, acá en la unidad número 6, básicamente no tenemos un buen diálogo con lo que sería el servicio penitenciario. Y así, por eso, como anteriormente se han dicho sobre las mesas de diálogo que se puede llegar a formar entre la unidad y el interno para ¿qué sería? Que el servicio penitenciario tenga un control de cada interno y saber cuál es la preocupación y cuáles son sus objetivos en el plazo de la condena. Y asimismo ver, bueno, a ver, tenemos tantos internos que se quejan de un cierto problema y a ver cuál podemos buscar en la solución. Y básicamente ver dónde hay un problema, buscarle una solución y entre todos. Nosotros acá en la unidad número 6 tenemos pocos recursos con lo que serían cursos, talleres, o lo mismo en la facultad, los chicos están estudiando, hay falta de material de estudio, y hay muchos internos que tienen conocimientos técnicos que podrían llegar a ayudar en lo que sean talleres. Hay, como decía un compañero mío, hay técnicos electrónicos, martilleros públicos, abogados, herreros de profesión, todos, y también, o sea, mucha gente con oficios en la cual podría llegar a brindar una ayuda a cada interno que quiera participar. O sea, la formación. Claro, formarse en el plazo que estén cumpliendo su condena, porque asimismo lo que están hablando del tema de los conflictos que hay en los pabellones, la mejor oportunidad se le puede dar a un interno que está con una condena alta o una condena corta, es mantener la mente ocupada y que pueda aprovechar el tiempo que está detenido en ganar algún tipo de conocimiento y poder cambiarle el tipo de mentalidad que tenga para el día de mañana esté en libertad. Pero si no partimos de un punto en el cual podemos ayudarnos entre todos, entre el servicio penitenciario, los internos y el área de educación, que es algo que influye mucho en cada uno de nosotros que estamos acá, no podríamos llegar a avanzar y formar un vínculo entre todos. ¿La Santeña está confirmada? ¿Cómo? ¿Qué sartén? ¿Qué sartén? ¿Qué sartén? Continúa. No, eso sí, que ya nos vamos. Eso sería Por ejemplo, ya en el delito 7 tenemos ley, ¿no? Cortando ya porque ya no. Vamos hablando. ¿Listo? Eso sería lo que nosotros queríamos proponer.
Gracias, compañeros. Si me permiten un bocadillo. Bueno, eso es un poco lo que vos planteás, digamos, la respuesta a esto es la autogestión. Y un poco la doctora Garrigós de algún modo lo dejó enunciado, ¿no? Digo, tienen que organizarse, tienen que presentar, bueno, en el SPF a tratamiento, al área de educación y coordinar. Pero si no lo impulsan ustedes, no lo va a impulsar el servicio. Entonces, digo, lo que vos decís es muy interesante, que es aprovechar los saberes propios que tienen las personas que están detenidas para beneficio de los otros compañeros. Entonces, de ese modo, así fue como arrancó Liberté. Entonces, compartiendo un poco los saberes. Así que me parece que es un gran cambio. Perdón. Sí, perdón, yo sumo algo pequeño en la línea de lo que dijo Ricardo. A mí me tocó justo una sala donde había un pabellón de adultos mayores y otro de menores en Marcos Paz. Y la dinámica entre ellos, cómo se traspasaban conocimiento, la verdad que fue lejos de un nivel de riqueza inmensa. Así que compartimos este tipo de que se creen este tipo de espacios, y de hecho, algo que creo que Diana nos había hecho entender, y que ya es sangre para nosotros que somos Liberté, el crecimiento va de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera, y así creció Liberté. Entonces todas las propuestas que tengan, el punto es ponerle impulso y ponerle el cuerpo, que sabemos que las luchas sociales son así, poniendo el cuerpo, y en todo lo que podamos acompañar estaremos, y por eso está este espacio, para justamente que se nucleen y que sepan que lo que están pensando básicamente tiene mucho que ver con el origen de Liberté, y que es por ahí el camino. Así que nada, eso. Ricardo, si me permitís, el Lautaro allí tiene levantada la mano y tiene que irse exactamente a las 13 horas. Así que si le podemos dar la palabra para que él nos comparta algo más y se pueda despedir, ¿puede ser? Por supuesto. Adelante, Lautaro. Ahí está. No, me quería apurar porque ahí los chicos de Rawson pusieron que se reintegraban y se iban, y no quería dejar de pasar la oportunidad de responder un poquito a algunas de las cuestiones de los interrogantes del no diálogo, del no vínculo. Es normal que pase, es cotidiano que pase, es lo más común que pase que no hay diálogo. Yo creo que a mí me tocó trabajar con adultos, con población adulta. Fui jefe de vigilancia y tratamiento de la unidad 13 de Junín, estuve en distintas unidades de adultos, y creo que las cosas se solucionan hablando. Si yo tengo que resolver un conflicto mediante el uso de la fuerza de los grupos especiales, en la provincia de Buenos Aires se llama el GIE, efectuando un tiro, ya sea destruendo, cartuchería antitumulto, o como sea, yo ya perdí mi juego. A mí ya me ganaron 1-0. Yo tengo que estar antes de eso. No puedo permitirme, por más que se restablezca lo que se dice el orden, la disciplina, mediante el uso de la fuerza, yo ya perdí, mi trabajo no está bien hecho. Ahora, yo tengo que capacitar a mi personal que cuando llega a la audiencia y le entregue la audiencia el privado de libertad, llegue a su destino y no quede en el bolsillo de la fajina, o se utilice ese papel para hacer el recuento de población. Entonces, si yo sé que ese sujeto va a llegar a mi oficina, a mi despacho,
voy a entrevistar, le voy a poder dar una respuesta que no significa que sea positiva siempre. Porque hay veces que vos le decís, no, hasta acá llego yo, esto es lo que puedo hacer, no puedo más, pero la cara me la vio, se desahogó y seguimos construyendo el vínculo de que esa audiencia llega al destino y que el destino actúa en consecuencia. Yo creo que el vínculo se construye de ahí y los chicos deben saber muy bien y muchas veces mejor que yo que la confianza no se gana de un día para el otro y es re fácil perderla, ¿sí? Y si perdimos la confianza, perdimos la credibilidad, ya no sería un buen funcionario penitenciario trabajando en el sector vigilancia y tratamiento. No quiero dejar de pasar la oportunidad de agradecerles a todos, la verdad, por el respeto y la invitación. Quiero saludar a los compañeros de Chile que están conectados también y que formaron parte del ensayo que escribimos juntos en la diplomatura de la Universidad Nacional de San Martín. Gracias, Claudia. No sé si quieren que yo agregue algo más, agrego, no hay problema, pero... Yo, Lautaro, agregar algo. El director, ya lo dijo Claudia, creo, yo justo estaba viniendo, que el director hoy había venido de no uniforme por la idea que tiró Diana y lo que ya habías practicado vos en algún momento. Pero antes de irse, porque se tenían que ir, tenían una actividad, me dejó dicho que te dijera que si fuera posible agregar en la academia, en la escuela de cadetes, creo que es de cadetes en la escuela, sí, el trabajo, porque él también está apostando igual que Liberté, según él me dice, al trabajo autogestionado, al trabajo que hace Liberté en realidad, pero al trabajo autogestionado y al cooperativismo. Él asume que eso no está en el plan de estudio y bueno, por eso era que me pidió que te dijera de tener en cuenta eso si estuviera a tu alcance, agregar eso para que ya los nuevos penitenciarios sepan y reconozcan que el trabajo autogestionado de los presos sirve, existe y funciona. Es posible, es viable y es oportuno. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Le voy a hacer saber tu respuesta después. Gracias, Lautaro. No, ¿Cómo andamos de muchísimas gracias tiempo a ustedes. a la gente? Hasta luego. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Sí, dale. Las chicas, no sé, llegaban la contada. Los muchachos del 2023, ahí están, tienen la palabra. Para terminar con todo esto del diálogo y de la comprensión, bueno, me gustaría que haya más gente como Lautaro Fernández que se involucró desde afuera, cambió algo que estaba impuesto y que no marchaba, y bueno, a raíz de esta gente que se involucra y se mete, ¿no? Que pone el cuerpo, se ven los cambios. Necesitamos más gente como Lautaro en el sistema judicial, en el sistema penitenciario, y así entonces sí nos vamos a poder ir hermanando y buscando cómo solucionar los problemas, que si bien cada uno tiene una problemática diferente, las problemáticas más importantes de los internos suelen ser 5 o 6, son básicas, que tienen que ver con lo que es la reinserción y con lo que es tratar de poder reinsertarse el día de mañana en la sociedad y ser uno más en la sociedad, y que todo este lapso que pasamos acá privado de libertad, bueno, que se sirvan y lo podamos aprovechar todos, porque somos todos argentinos y tenemos que vivir todos juntos, tarde o temprano, en una sociedad, ¿no? Y nada, este espacio es buenísimo, este espacio es parte del cambio, y nada, estoy recontra agradecido. Espero que todos juntos, los internos, el servicio, el sistema judicial, veamos lo que no funciona, y a raíz de lo que no funciona, se involucren, nos involucremos y hagamos un cambio que sea bueno para todos. Esto es lo que tengo para decir, y gracias por el espacio. Gracias. Última silencio. Le damos la palabra a Magda y estamos cerrando, gente. Sí, buen día. De la sala 2, algunos puntos que comentamos.
Consideramos que para generar el diálogo debe haber un entendimiento sobre la diferencia que hay entre la empatía y el respeto. Consideramos que antes que la empatía, generar el diálogo a través del respeto implica atender la condición humana de la otra persona y su dignidad. Finalmente es... No, seguí, Magda. Nos ha quedado algún micrófono abierto. Finalmente, esto tiene que trascender en el sentido de que cuando iniciamos el diálogo de esta manera, pues nos debemos despejar de los estereotipos que hay, no solamente hacia las personas privadas de la libertad, sino también hacia el personal del servicio penitenciario. Yo les hablo también desde la experiencia que tengo como trabajadora social en el sistema penitenciario en México, y bueno, son algunas situaciones que también considero que pues han dado resultado en la práctica diaria. Implica el hecho de que dejemos de vernos como contrarios, dejemos de ver que la otra parte es enemigo, y que al final tenemos que trabajar en conjunto por objetivos tal vez distintos, porque finalmente, bueno, es como, yo considero que esto de la empatía genera de alguna manera una barrera, porque la otra persona siempre espera que se pongan en sus zapatos, ¿no? Entonces, pues es realmente imposible cuando nuestras experiencias y nuestra forma de ver el contexto penitenciario es de distinta manera. Entonces, empezar desde el respeto. Otro punto sería no monopolizar el habla, tampoco la razón. O sea, cuando estamos entablando un diálogo, debemos de ser, debemos de escuchar activamente y lejos de plantear solamente problemáticas, creo que empezar el diálogo implica que llevemos ya también una solución, ¿no? Porque a partir de ahí se generan, pues, la satisfacción, como lo decía alguna de las participantes, en que ese diálogo haya tenido cierto provecho, ¿no? Si no es de esa manera, pues generalmente la gente queda frustrada, enojada con la persona con la que intentó generar un diálogo, y pues no hay nada que rescatar. Ser inclusivos, ser asertivos y bueno, algo que comentó una de las compañeras en el grupo, pues es trabajar desde el territorio. Aquí en México, nuestro presidente tiene una frase muy significativa que dice trabajar desde el territorio y no desde el escritorio. Entonces nosotros como servidores públicos o personal del servicio penitenciario, pues tenemos que conocer también lo que hay en la cotidianidad de las personas privadas de la libertad. Si nosotros nos quedamos atendiendo o intentando atender nuestra labor desde un escritorio, pues obviamente estamos replicando, reforzando esa posición de que pues solamente nosotros tenemos la razón, de que solamente lo que nosotros podamos dictaminar es lo que cuenta. Entonces interactuar es parte de generar ese diálogo, de estar informados, y bueno, al final todo esto va a llevar a que cada una de las partes se sienta satisfecho con el diálogo que han entablado, y se empiezan a generar redes de apoyo, que es lo que estamos ahorita observando como resultado de lo que ustedes en Argentina están planteando a través de estas cooperativas. Entonces, todo tiene como una secuencia, y es importante pues desde lo que comentamos en el grupo, revisarlo y poner atención para no, pues no coartar el diálogo. Sería todo. Gracias, Magda. Bueno, se nos cae el satélite, estamos pasados de tiempo. Nada, ya voy cerrando y cierra Miguel. Agradezco a todos, a los compañeros y compañeras que han acompañado, y a los alumnos y alumnas y los expositores. Anunciarles que la próxima clase, la octava, trataremos sobre buenas prácticas penitenciarias. Estarán presentes el doctor Sebastián Sarmiento, juez de ejecución de Mendoza, y que previamente fue director del servicio penitenciario. También estará el oficial en actividad en Sierra Chica,
Nahuel Cabral, que fue el jefe de trabajo en el 2014 que gestionó la autorización de Liberté. También estará presente el suboficial Silvero, de la provincia de Entre Ríos, también penitenciario, y estará presente Miguel Magdalena, oficial o jefe penitenciario jubilado, que fue quien puso la firma del inicio de Liberté en el 2014 y que la otra vez en una conversación telefónica nos dijo que volvería a autorizar Liberté 1000 veces más. Bueno, todas estas personas expondrán la próxima clase el próximo sábado. Le doy la palabra a Miguel para hacer el cierre final y muchas gracias. Muy bien, gracias a todos por haber participado en el día de hoy de esta diplomatura en integración social. Hoy, en el inicio del módulo Sistema Penitenciario y con las exposiciones de la doctora María Laura Garrigós y el licenciado Lautaro Fernández. Hasta el próximo encuentro. Buenas tardes. Abro micrófonos. Buenas tardes. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias, hasta el sábado que viene. Gracias, compañeros. Chao. Gracias. Buenísima la próxima clase que venga Sarmiento. Así es, con unas cosas también. Temas celulares en federal, por favor. Temas celulares. Hasta el sábado. Tomamos nota. Más en federal. Vamos a ver cómo lo incluimos. Muchas gracias, muchas gracias.